Hermanos, un gusto saludarles en el precioso nombre de Jesús. Bienvenidos nuevamente a su programa Porción de la Palabra. Y el día de hoy, hermano, tenemos algo muy especial. Vamos a dar inicio a una serie que va a ser titulada como El Ministro Calificado. En diferentes sesiones, en diferentes porciones, vamos a ir mirando cuáles eran los requisitos y características que ocupaba ser un ministro calificado según la Biblia. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a empezar a dar inicio. Amén. Y que sea de mucha bendición lo que vamos a ir compartiendo poco a poco, ¿verdad? Hasta encontrar todos los requisitos, ¿verdad? Según la Biblia, lo que es un obispo o un ministro calificado. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. Y bueno, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y bueno, mis hermanos, vamos a mirar el primer requisito que un ministro necesita para ser calificado, ¿verdad? Y está en el versículo 2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Amén. El primer requisito, que es irreprensible. Amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, preparó primeramente a Timoteo y después le da los requisitos y las características que un ministro necesita, ¿verdad?, para poder servir a Dios o estar al cuidado de la iglesia de Dios. Timoteo se cree, mis hermanos, en ese momento tenía aproximadamente entre 30 y 33 años, casi mi edad, cuando el apóstol Pablo le da estos requisitos necesarios, ¿verdad?, el cual él tenía que examinar con mucho cuidado que toda persona, todo hombre, ¿verdad?, que fuera obispo o que fuera a cuidar de la casa de Dios, tenía que cumplir estos requisitos. Amén. Y bueno, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Amén. ¿Y qué era el obispo, hermanos, en ese tiempo? Es lo que nosotros en la actualidad llamamos ministro, ¿verdad? Un ministro que ejerce la palabra de Dios. Y en aquel tiempo, hermanos, el obispo era una persona de autoridad con la palabra, el cual, ¿verdad?, estaba al cuidado de una congregación o de una iglesia que iba empezando. Amén. Y también el obispo era un hombre que tenía que ser de ejemplo, tenía que ser maduro, tenía que tener experiencia en lo que estaba haciendo y tenía que tener el cuidado de la obra de Dios, tanto como las almas, como la enseñanza y la palabra de Dios. Amén. Y también se le llamaba anciano. A un obispo se le llamaba anciano. Y anciano, hermanos, no quiere decir una persona de 90 años o con arrugas o con el cabello blanco, ¿verdad?, con canas. No, simplemente que al anciano, hermanos, de aquel tiempo se le llamaba una persona de mucha experiencia, una persona, ¿verdad?, madura, una persona que sabía lo que estaba haciendo. Y la iglesia lo consideraba un hombre de confianza, un hombre seguro, un hombre el cual se le reconocía entre toda la iglesia, ¿verdad? Y a eso, hermanos, se le llamaba ancianos o se le llamaban obispos.
La misma iglesia, hermano, cuando un hombre iba a ejercer el cargo, ¿verdad?, de la palabra del Señor o el cuidado de la iglesia lo reconocía por un hombre de confianza, un hombre de trabajo, un hombre de virtud, un hombre el cual, ¿verdad?, principalmente se le daba la confianza para compartir la palabra del Señor y tener autoridad sobre los hermanos, el cual se le ponía. Amén. Pero en la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 20 y el versículo 28 nos dice, hermano, que el Espíritu Santo escogía según los hombres que él consideraba, el cual ponerlos enfrente para obtener, ¿verdad?, y ejercer la palabra del Señor. Fíjese lo que dice, hermano, Hechos 20, 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, encargados de la palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Hermanos, el Espíritu Santo escogía al ministro y le daba la capacidad de realizar según la tarea que él le había encomendado, ¿verdad? Vamos a mirar un caso donde el Espíritu Santo aparta, amén, a Bernabé y a Saulo. En Hechos capítulo 13 y el versículo 2 dice: y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, antes de convertirse apóstol, ¿verdad?, dice la Biblia en Hechos 13:2 que el Espíritu apartó a Bernabé y a Saulo, el cual después Dios le cambia el nombre por Pablo, y ejerce el apostolado. Y cuando empieza a ejercer, hermanos, se da cuenta que Dios estaba llamando hombres para la obra, hombres para cuidar la viña, hombres para cuidar, ¿verdad?, las almas y las personas que iban siendo ganadas en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu, ¿verdad?, lo empieza a inspirar cuáles eran los requisitos que tenían que cubrir antes de ejercer el cargo, antes de ejercer el llamado, antes de tener la posición como obispo. Y vamos a ver, número 1, ¿cuál era el primer requisito, mis hermanos? El número 1 dice que el obispo, ¿verdad?, o el ministro, antes de ser calificado, tenía que ser irreprensible. ¿Amén? Irreprensible. Ahora, ¿qué quiere decir irreprensible? La palabra irreprensible, mis hermanos, quiere decir un hombre sin reproche. O sea, hermanos, amén, que esta persona no se le podía acusar o no se le podía señalar por una falta o por un pecado oculto o por una situación el cual, ¿verdad?, hacía a la persona la gran diferencia. Entonces, era una persona sin reproche, hermano, en otras palabras, sin tacha. No se le podía acusar, no se le podía señalar, porque era un hombre recto, era un hombre confiable, era un hombre seguro, era un hombre el cual sabía lo que estaba haciendo. En otras palabras, hermano, irreprensible también quería decir a una persona que no se le tenía que estar correteando o siguiendo, ¿verdad? No se le tenía que estar enseñando, porque la persona sabía lo que tenía que hacer. Por ejemplo, no se le tenía que recordar la oración, porque ella sabía orar y ya sabía el momento que se tenía que orar. No se le tenía que estarle recordando: oye, lee la palabra, estudia la palabra. ¿Por qué? Porque él, su tarea y su trabajo era estudiar la palabra, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo, ¿verdad?, que te deposites, el cual que tengas el cuidado de la palabra y de la enseñanza, ¿verdad? Ocúpate en la enseñanza y ocúpate en la palabra del Señor, ¿verdad?, para que sea manifiesto a todos tu aprovechamiento. Entonces, el ministro, hermano, ya tenía que saber lo que tenía que hacer. No tenían que andar detrás de él: oye, hay que venir al culto, oye, hay que venir a orar, hay que ir a evangelizar, hay que ganar almas. No, ella sabía lo que tenía que hacer. De igual manera, mis hermanos, los ministros actuales, amén, también tienen que ser irreprensibles.
No tenemos que andar detrás diciendo lo que tienen que hacer, porque ya sabe lo que se tiene que hacer, cuál es su tarea, cuál es su función, el cual para Dios es agradable. ¿Amén? Y en otras palabras, hermano, también el ministro aprendía a resolver sus propios problemas. No tenían que andar diciendo, oye varón, perdona, oye, tuviste una falta, arréglalo. No, él solito tenía que hacerlo. Él solito se desempeñaba en su tarea. Cuando él cometía un problema, automáticamente lo arreglaba primero ¿con quién? Con el Señor. Amén, con el Señor Jesucristo y después con sus hermanos, ¿verdad? Según la falta o el problema que él había ocasionado. Entonces era un hombre que mantenía todo en línea, todo en raya, ¿verdad? Y era un hombre totalmente ordenado desde que se levantaba hasta acostarse a dormir. Era un hombre que estaba totalmente ordenado. También, hermanos, irreprensible significa, ¿verdad? Una de las partes que significa es una persona que se autoevalúa a sí mismo, ¿verdad? Que revisa y checa si está bien delante de Dios, si está bien delante de la iglesia. Y era un hombre que daba ejemplo, hermanos. Ejemplo dentro y fuera de la iglesia. Era un hombre, hermanos míos, amén, que tenía buen testimonio tanto adentro y fuera de la iglesia. Hermanos, qué tan importante que hoy nuestros ministros, personas que están ejerciendo un cargo, personas que están detrás de un púlpito, hermanos, sean personas irreprensibles, personas que sepan su tarea, su labor, que tengan temor a Dios, tengan temor a la hora de hablar, de expresar una palabra. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si el ministro habla una palabra que no vive, que no lo lleva a cabo, ¿quién va a quedar mal? Dios no, la palabra tampoco. Va a quedar mal el ministro, hermanos míos. Y qué vergonzoso es, hermano, que el ministro hable lo que no viva y lo que no experimenta en su vida. Amén. Por eso, hermanos, es importante que nosotros como ministros debemos de ser irreprensibles. Amén. Que no tienen que andar detrás de nosotros diciéndonos lo que ya tenemos que hacer, ni tampoco, hermano, enseñarnos qué es pecado, qué es santo, qué es agradable a Dios, qué no le agrada a Dios. Nosotros como ministros ya debemos de saber y practicar según la Biblia, el cual a nosotros nos corresponde. Amén. Y también, hermano, tenemos que tener un buen testimonio. Amén. Un buen testimonio, el cual sea confiable a todos los demás. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos, amén, cuídate de ti mismo y de la doctrina, o sea, de la enseñanza que vas a impartir, de la enseñanza que vas a dar. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que seas salvo tú y todos los que te oyeren. Amén. Por eso es importante, mis hermanos, si usted quiere ser un ministro de Dios, si algún día usted anhela el obispado, anhela predicar la palabra de Dios atrás de un púlpito, lo primero que tienes que trabajar y cumplir tu requisito es ser irreprensible. Porque si no eres irreprensible, mis hermanos, no vas a ser un buen ministro conforme la Biblia y la palabra de Dios te lo demanda. Amén. La palabra de Dios, hermanos, el cuidado de una iglesia, el cuidado de la casa de Dios, el cuidado de las ovejas, del rebaño, hermanos, es una gran responsabilidad delante de Dios. Y a nosotros nos confió, hermanos, esos tesoros, nos confió esas ovejas, nos confió esos rebaños para cuidarlos conforme la palabra que Él ya nos dejó y enseñarlo correctamente, pero principalmente nosotros seamos primer ejemplo antes de ejercer lo que el Señor demanda. Amén. Así que, mis hermanos, el primer requisito, ¿verdad?, para ser calificado, un buen ministro, un buen hombre de Dios, ¿verdad?, hay que ser irreprensibles. Que no tenga reproche, hermanos, que no tenga, ¿verdad?, de que acusarle ninguna mancha en su reputación, en su ministerio, ¿verdad?, y en su llamado. Antes de terminar, mis hermanos, hay preguntas, ¿verdad? ¿Por qué acaso habrá un hombre, ¿verdad?, irreprensible? Si lo hay, hermano. Principalmente busque al Señor, búsquelo en santidad, búsquelo con temor y el Señor te va a hacer irreprensible, ¿verdad? Que tengas cuidado de tus labios, de tus ojos, tengas cuidado de lo que escuchas,
tengas cuidado de cómo tomas las cosas, ¿verdad? Y quizá alguien podría decirme, bueno, hermano, pero muchas veces alguien nos acusa malamente, quizá alguien nos acusa con mentiras, o quizá alguien quiere tratar de destruir nuestras vidas, nuestro ministerio, lo que el Señor nos dio. Pero la Biblia nos dice, hermano, que por sus frutos los conoceréis. Que la gente conozca tu trabajo, hermano, y tu desempeño. No te empeñes en lo que escuchas ni en lo que la gente dice de ti, sino que tu trabajo hable por ti, tu testimonio hable por ti, las cosas que hacen hablen por ti, que ellos sean los que ellos hablen por ti. No seas tú, hermano, ellos hablen por ti, que ellos sepan que tú eres ministro por tus acciones, por tus actos, por tu testimonio, a que otras cosas lo hablen por ti. Amén. Así que, hermano, número 1, tenemos que ser irreprensibles. Amén. Y bueno, así que terminamos la primera parte de porción de la palabra. La segunda, mis hermanos, vamos a mirar marido de una sola mujer. Amén. Así que le pido que no se lo pierda. Lo espero en la siguiente porción de la palabra. Y si hay algún ministro, compárteselo, que sea de bendición, refresque su vida, y verdad, y que Dios lo use poderosamente en el nombre de Jesús y en toda obra que le ha sido encomendada. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Les saludo su hermano en Cristo y su amigo Carlos Contreras García. Amén. Y les espero nuevamente en porción de la palabra. Dios les bendiga grandemente. Amén.